Buenos días a todos. Gracias, señor presidente, señor director. Gracias y bienvenido a los queridos colegas. Y especialmente bienvenido también a ustedes, los investigadores actuales o futuros. Como ya se ha dicho, estoy aquí en un momento muy importante para las investigaciones de la Escuela de Salamanca por los 800 años que esta universidad va a cumplir o está cumpliendo este año, y dentro de la larga historia importantísima de la universidad, creo que la Escuela de Salamanca sin duda es un hito. Y quizás es lo que más nos debe interesar a los juristas o los que venimos de las ciencias políticas, etc. Así estoy muy contento de abrir un poco las actividades académicas del año 2018 para mí con estas... con una presentación acerca de esto. Quizás dos palabras adicionales. ¿Por qué nos ocupamos en un instituto de historia y derecho europeo en Frankfurt de estas cosas? La Sociedad Max Planck, no voy a decir demasiado, es una sociedad de investigación, no somos universidad, no tenemos alumnos, tenemos becarios para doctorados, somos 82 institutos repartidos en Alemania con más de 20.000 investigadores. Y yo siempre digo que yo soy el obispo de la diócesis más pequeña que tiene la Sociedad Max Planck, quizás con mis colegas de Historia, Arte, que tenemos dos institutos, porque somos un instituto con 2 directores y 150 personas, comparado con los institutos de ciencias duras que tienen 8 directores y 2.000 personas. Somos muy pequeños. Pero dentro de nuestra pequeña disciplina, la historia del derecho, tenemos la suerte de haber desarrollado un poco la posibilidad de ser un cierto centro, porque fuimos fundados hace 50 años con una clara idea y visión europea del derecho que desarrolló Helmut Kohl, que veía que en la época de la unificación europea había que investigar más sobre las raíces comunes culturales del derecho europeo, y un poco puso la investigación histórico-jurídica al servicio de los discursos y debates de la política jurídica actual. Y tuvo mucho éxito con esto, y la idea de que hay de alguna forma una línea de Bolonia a Bruselas es una idea que él ha fomentado mucho. Esta visión de la historiografía y del sentido de esa historia de derecho para esos fines está muy discutido hoy en día, como también la pregunta si Europa realmente es un espacio tan homogéneo o no, y además si Europa es un espacio tan cerrado, y si se puede delimitar Europa claramente como un espacio cerrado. Muchos dicen hoy que esto es un container approach, está muy discutido, y es un poco el motivo por el cual yo estoy en Frankfurt hace 8 años tratando de abrir un poco las perspectivas sin negar la particularidad de Europa dentro de la historia, especialmente moderna, porque ha tenido un impacto enorme, pero también tratando de desarrollar perspectivas globales sobre esa historia y tratar de salir un poco de los discursos reivindicatorias y eurocéntricas. Eso quizás un poco como contexto, porque estamos haciendo muchos proyectos de investigación sobre América Latina. Ahora, hace 2 años, tengo otro colega, Stefan Fugenauer, que un colega que es director del otro departamento, y él estuvo enseñando en Oxford 14 años y abrió ahora un departamento para estudiar la historia de derecho del Common Law World y Legal Transfer in the Common Law World. Así tratamos de abarcar un poco Europa en sus dimensiones imperiales, entre comillas, y complementar nuestra visión. Pero ahora quiero hablarles de Francisco Vitoria, y como quizás debería anticipar, es que no soy un experto en Francisco Vitoria ni en historia de derecho internacional público. Pero obviamente, como nos ocupamos de la Escuela de Salamanca, algo estoy trabajando, y quería darles un poco una introducción
Quizás, ojalá, también para los que no saben demasiado, que les sirva algo y combinándolo con algunos pensamientos propios, deliberadamente desde la perspectiva de un historiador del derecho. Como se sabe, en este año 2018 la Universidad de Salamanca celebra su 8º centenario y uno de sus frutos más importantes es la llamada Escuela de Salamanca, muchísimas gracias, el centro intelectual de la escolástica ibérica de la temprana edad moderna. Las ciencias económicas, la teología, la filosofía, las ciencias naturales y también las ciencias jurídicas ven en ella un momento significativo en sus respectivos desarrollos históricos. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilicueta, el Navarro llamado Francisco Suárez, son algunos de los nombres más conocidos de la escuela. Para muchos, la historia de la escuela se inició cuando en 1526 Francisco Vitoria, a quien ven ahí, en una estatua frente al convento dominico, llegó a la universidad. Termina con la muerte de Domingo Báñez en 1604 o con la publicación del Tratado de Legibus de Francisco Suárez en 1612, pero es muy discutido el tema si existe la escuela, cuando empezó, no tanto, pero cuando terminó sí está muy discutido. La fama de la escuela es enorme y la producción acerca de su historia y su pensamiento más que abundante. 2 bibliografías del año 2009 recogen más de 6.000, respectivamente 2.800 referencias. En las últimas décadas hay un creciente interés en la escuela en distintas disciplinas y regiones. Hace más o menos un siglo, también la historiografía jurídica dedica más atención a los teólogos de Salamanca. Ahora, ¿qué hace tan interesante esta escuela de teólogos para la historia del derecho? ¿Por qué Francisco de Vitoria ocupa un lugar tan destacado en la misma? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos los que estudiamos la escuela de Salamanca desde una perspectiva histórico-jurídica? Y eso es, digamos, lo único que puedo hacer. En los siguientes 45 minutos quisiera plantear algunas reflexiones más bien generales acerca de esas preguntas. Y lo haré desde esa perspectiva histórico-jurídica. Y como se ha anunciado, mi presentación en el marco de un seminario Espacio y Derecho en tiempos de Francisco Vitoria, voy a tratar de poner énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con la dimensión espacial de la Escuela de Salamanca, que entendí es un interés que José María tiene especial. De alguna forma, todo eso tiene que ver con Europa también, su centralidad, cuestiones de eurocentrismo y cómo, digamos, nos relacionamos hoy en día con esa situación de que Europa sin duda tuvo una situación muy particular en la historia de la modernidad, pero que tampoco deberíamos mirar todo solamente a partir de una perspectiva europea. Empecemos con una parte más bien general, introductoria. ¿Cuáles eran, o por lo menos algunas características? Acá verán, voy a hacer 6 puntos, algunos son un poco más largos, otros no son tan largos, pero tienen un guión para manejar un poco su cansancio y su atención. No sería exagerado afirmar que durante el siglo XVI los teólogos en la universidad y en el convento dominico San Esteban en Salamanca deliberaron sobre nada menos que sobre el orden del mundo, sobre su constitución, sobre su esencia misma. Para ellos, este orden podía ser entendido solamente como un orden metafísico, y es a la luz de esta metafísica que todos los órdenes específicos tenían que ser interpretados: el orden de la naturaleza, de la economía y también el orden del derecho. La clave para entender este orden objetivo y el método para poder obtener una adecuada comprensión de lo que parecía ser una realidad ontológica consistía en trabajar la suma teológica del dominico, doctor de la Iglesia, Santo Tomás y el santo Tomás de Aquino. Supongo que acá todo eso está más o menos conocido. Si lo diría en Alemania, debería hacer mucho más explicaciones sobre ontología, Santo Tomás, etc., porque ningún jurista lo estudia. Así estoy privilegiado seguir un poco en esto.
Cuando Francisco de Vitoria llegó a Salamanca en el año 1526, él ya había estudiado desde hace décadas la teología en base a esta suma y a través de la técnica académica del comentario. La primera publicación que conocemos de Vitoria es un prefacio a un comentario a la suma que había elaborado su maestro en la Universidad de París, el teólogo flamenco Pedro Coquart. Esto ya indica que también en otros lugares, sea en Colonia, en Alemania, un señor Kölin, o en Roma, teólogos de la orden de los predicadores, los dominicos, trabajaron intensamente en la suma y la introdujeron como objeto y guión de sus lecturas de teología en las aulas. Para estos nuevos tomistas, la suma proveía la arquitectura para la organización del saber. La escolástica medieval daba los métodos y prácticas académicas, y la imprenta daba la información normativa, las autoridades, para ser integradas en la estructura de la suma. Porque estamos hablando de un momento, y eso no se ve mucho integrado en las investigaciones en general, de un momento en el cual, después de 60, 70 años de imprenta, los precios de los libros bajaron. La producción de los libros de repente estaba masiva, así la gente pertenecía a mucho más información que antes. Es un factor no menor para comprender el fenómeno. En otras palabras, hay una confluencia de factores muy variados que resultó innovador. Es por eso que tenemos que entender la formación de la escuela y su misma actuación a partir de una historia de las ideas, de las instituciones y prácticas académicas, y también en su vinculación con la historia de la comunicación, de los medios y mucho más. Lo que hoy en día se llama History of Knowledge Creation, que creo que para la historia del derecho es de suma importancia y poco practicado. Como es sabido, esta labor en las aulas, dirigida a la enseñanza, desembocó en voluminosos tratados, comentarios escritos a la suma de la teología. Para la historia del derecho han sido especialmente importantes los tratados de Justitia et Iure y de legibus, así de leyes y de justicia del derecho. Un género de literatura nuevo que surgió a partir de los comentarios acerca de una parte de la prima segunda y de la segunda de la suma de Santo Tomás. Algunos de estos textos, especialmente el Tratado de Legibus de Francisco Suárez, han sido de una importancia trascendental para las ciencias jurídicas de la modernidad, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante. Y tengo que estar muy conscientes de que, digamos, en Europa, a partir de 1550, hubo una gran división en la comunicación debido a las reformas protestantes y una asimetría en la circulación de información, porque mientras en el norte de los Alpes se recibían muchísimos libros del mundo católico, en el sur era un poco más difícil llegar a la información. Sin perjuicio de esto, es importante resaltar que llegar a una comprensión profunda del orden natural no fue un problema meramente académico o teórico para los teólogos salmantinos. Sin duda, sus sistemas fueron y son impresionantes, pero no fueron el último fin de su accionar. Al contrario, su obligación principal consistía en cuidar la salvación de las almas, en la cura animarum. Es por eso que ellos, en sus lecciones y escritos, se ocuparon de casi todos los problemas de la vida cotidiana, de las tentaciones humanas, del fraude, del poder, de la avaricia. Sex and crime están detrás de sus libros. Es el mundo, si quieren, que describe Cervantes, con todo. Honor, traición, picardía y todo esto. Los teólogos conocían esa realidad por ser seres humanos, ellos, y por su actuación como confesores. Produjeron una gran cantidad de manuales dirigidos a la práctica, tanto en el ámbito eclesiástico como en el ámbito secular. El más conocido es tal vez el manual de Azpilicueta, un discípulo de Salamanca. Por eso, no es casualidad que la primera obra que fue publicado con el nombre de Francisco Vitoria, aunque no es autor, como sabemos hoy, fue un confesionario.
Lo ven atrás ahí. Otro ejemplo muy conocido es el tratado escrito por un dominico nacido en México, formado en Salamanca, Tomás de Mercado, escrito a pedido de los comerciantes de Sevilla, ciudad que ardía en negocios. He leído en algún lugar, perdón, los sevillanos, el Babilonia andaluz, lo llamaban en ese momento. O un tratado sobre los contratos de Bartolomé Frías de Albornoz. No fueron solo ellos los que se preguntaron si las ganancias que el comercio con las Indias, las enormes cantidades de plata, la especulación y la inflación generaron eran lícitas. Tomás de Mercado da una buena descripción de la situación en su tratado. La expansión europea trajo muchas incertidumbres nuevas y potenció una serie de problemas preexistentes, como la usura, lo que significa cuánto puedo cobrar de intereses o de ganancias en mis negocios. Además, como en la península ibérica se estaba formando el Estado confesional y imperial, no solamente los penitentes, sino también los poderosos, el mismo emperador, cardinales, comerciantes, se acercaron y pidieron la opinión de los expertos. Teólogos de Salamanca participaron en varias juntas en el Concilio de Trento, emitieron sus opiniones acerca de temas fundamentales como la doctrina de la justificación, gran punto de quiebre entre la Iglesia y las iglesias protestantes, el erasmismo, el matrimonio de Enrico VIII, el bautismo de indígenas y también la situación del Nuevo Mundo. Como vemos, los teólogos de Salamanca se dedicaron a muchas preguntas que hoy consideraríamos como problemas jurídicos. ¿Por qué? Esto me lleva al segundo punto de mi presentación. Acá tenía una descripción de Tomás de Mercado, pero no tengo tiempo de leerlo. Es un muy lindo libro en español, así lo pueden leer todos. Los autores mismos dieron algunas explicaciones acerca de esto. Para ellos fue evidente que los teólogos tienen que dedicarse a todos los problemas de este mundo como parte de su misma vocación y profesión. Esta convicción la expresan tanto Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez, todos. Las razones para esta competencia total de la teología fueron múltiples. Por un lado, el derecho canónico, basado en las fuentes medievales recopiladas en los siglos XII y XIII, no respondía más a las exigencias de su tiempo. La Iglesia tampoco pudo reformar la normativa debido a sus múltiples problemas internos y por la delicada situación política en la Europa de las reformas protestantes. Ni siquiera Trento logró impulsar una modernización del derecho canónico. Lo único que lograron era hacer una versión oficial del Corpus Juris Canonici. Al mismo tiempo, existía una tradición de la teología moral práctica expresada en una literatura especializada para los confesores, los Summae Confessorum, como punto de partida para la nueva teología práctica, cuyo exponente más famoso iba a ser Melchior Cano, un discípulo de Vitoria. Creo que acá en esta casa, vi en la página web, suelen recordar mucho a Raimundo de Pernieforte, patrón de los abogados y de esa universidad o de la Facultad de Derecho, y él fue un autor de una suma de casibus penitencialibus, así él un exponente de esa tradición de teología práctica que acompañaba el derecho canónico. La razón principal, sin embargo, fue la convicción de que todas las normas, desde el derecho natural hasta el derecho positivo humano, tenían que ser entendidos como la derivación de la lex eterna y la ratio, la razón. Solamente los teólogos parecían ser suficientemente capacitados para esta operación intelectual, que esta derivación o concretización significaba. Por eso, apoyado en el tomismo y a partir de la tradición de las sumas de penitencia, los teólogos en Salamanca desarrollaron una teología práctica basada no solo en las autoridades, sino en la razón. Apoyados en esto, los teólogos sentían que eran ellos que tenían que ajustar el derecho a las normas del Evangelio. Domingo de Soto, una figura central de la escuela, lo expone claramente en el prólogo a su obra De Justitia et Iure, cuando escribe,
puse la traducción de la edición española del 67, nadie debe censurar que los teólogos se encarguen de esa tarea que parece ser más propia de los jurisconsultos, ya que el derecho canónico ha brotado de las entrañas de la teología como el civil de la ética. Por tanto, al teólogo pertenece ajustar las determinaciones del derecho canónico a las normas del Evangelio y al filósofo acomodar el civil a los principios de la filosofía. Obviamente, los canonistas disintieron de alguna forma y pusieron un énfasis en la necesidad de saber leyes, como lo hace Azpilicueta en su famoso Manual de Confesores, donde él admite, lo pueden leer mientras hablo, un poco que sí, obviamente esto es importante, pero si no sabes las leyes, estás perdido también como confesor. Ahora bien, lo que nadie discutía era la importancia de la razón dentro de la reflexión teológica ni jurídica. Para citar a Francisco Vitoria, non tantum ex auctoritate sed ratione utendum esse in teología. Sí, hay que usar más la razón que la autoridad. Esta prioridad de la razón sobre la autoridad no solamente se aplicaba a las autoridades del pasado, sino también hacía la reflexión dentro de la escuela misma. Es un punto importante. El ya citado Cano, por ejemplo, comenta en su obra De Locis Theologicis cómo Francisco Vitoria advirtió a sus discípulos al principio de la clase que siempre había que estar atento a las opiniones de Santo Tomás, pero que en ningún caso había que aceptarlos sin una propia reflexión crítica. Imagínense, empieza la clase, el profesor dice, miren, acá está el libro, es un libro fantástico, la mayor autoridad del mundo sobre ese tema, pero no dejen de pensar, no le creen todo. Así se me puso. Y esto lo practicaba en las clases porque de vez en cuando se desviaba. Y Cano decía en su libro, así lo voy a hacer yo también. Con las enseñanzas de mi gran maestro Francisco de Vitoria, que ha sido el regalo más grande que Dios ha dado a España, vamos a orientarnos y yo le sigo y le creo. Pero no voy a creerle ciegamente. Él usa una palabra, no voy a jurar en las palabras del maestro, nec jurare en verba magistri, que es un topos clásico en esa época, que el mismo Vitoria, si uno compara los textos, usó en su comentario sobre Crocat de su maestro, y dice, esto es un comentario fantástico, pero no vamos a jurar sobre cada palabra de nuestros maestros. Eso es razón y crítica. ¿Por qué traigo este ejemplo? Primero, me parece notable para entender los mecanismos que ayudaron a crear la escuela como una comunidad discursiva. Segundo, para mostrar que la escuela de Salamanca debe ser entendida a partir de una serie de factores, a partir de su orientación en Santo Tomás, la construcción discursiva de un campo de saber, ciertos consensos teológicos, ciertos métodos y prácticas académicas y un particular uso de la razón. Todo eso me parece más característico que los resultados de la reflexión, que muchas veces no fueron idénticos. En muchos casos, Cano y de Soto disienten de Vitoria, Cano desciende de Soto, Soto se impone sobre otros, así no es que la Escuela de Salamanca dice tal y tal cosa. Lo vemos claramente cuando giramos la mirada hacia Francisco Vitoria como figura central de la escuela. Pero antes de esto, quiero hacer dos breves comentarios acerca de las imágenes que vimos, que de alguna forma pueden visualizar lo que intenté transmitirles y como vivimos en la época de la visualización y para despertarlos un poco, les muestro imágenes. Primero, el texto que ven, el inicio del capítulo citado de Cano, contiene un detalle que no es menor. Cano habla de la schola, y si bien a veces él emplea esa palabra en un sentido muy general, cuando se refiere a la escolástica y su método, en este contexto él se refiere claramente a la escuela de Vitoria, ab illius schola. Él dice, cuando yo salí de su escuela. Y esto es significativo. Segundo, quisiera llamar la atención sobre la imagen que el impresor en Salamanca usa como frontispicio en la obra de Cano. Es la misma imagen que encontramos también
en mercado. Y acá lo vemos un poco más. Es una visualización de todos los pecados capitales en el frontispicio de un libro sobre la licitud de los contratos. Acá pueden ver hasta que un usuario del libro puso ese acrónimo que son, digamos, son los 7 pecados capitales, quizás para acordarse mejor, y acá hay una cita de la escritura. Imagínense, esto es la imagen que está en un libro de contratos. Hablamos mucho hoy en día de avaricia, de los banqueros, crisis financiera, etc. Ahí lo tenían en un libro de contratos en la mano, mirá, y la cita del Evangelio es, ten cuidado, si no haces bien, terminas mal. Se cortan las raíces, el árbol que no trae buenos frutos va a tener cortadas las raíces. Ahora bien, vamos al próximo punto, Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. Espero haber podido mostrar que la Escuela de Salamanca se debe entender a partir de su origen teológico y también como producto de una serie de contingencias históricas. La particular situación en la península ibérica, la expansión europea, la emergencia de un Estado confesional, los cambios en los medios, el auge de las ciencias naturales, etcétera, etcétera. Esto ya puede servir para una cierta comprensión del fenómeno, pero no da una respuesta a la centralidad que adquirió Francisco de Vitoria, porque siempre se pone a él en el centro de esta escuela. Ya hemos visto en el libro de Cano que un factor fue el gran aprecio que sus discípulos y contemporáneos han tenido para él, su maestro. Este gran aprecio para su magisterio no se limitaba a sus estudiantes, a los teólogos, sino también se expresó en varias consultas que el mismo emperador le hizo a Francisco de Vitoria. Así, lo que podemos observar, y dicho sea paso, lo hizo después también de la reelección Indis, así no era encajoneado, o no sé cómo se dice en castellano. Este gran aprecio, así lo podemos observar, lo que podemos observar es la construcción de la escuela como una comunidad epistemológica en cuyos inicios se hallaba en Salamanca y desde la perspectiva de Salamanca, Francisco de Vitoria. Cuando él llegó al convento San Esteban y la universidad en 1526, él implementó la orientación de la enseñanza de teología en base a la Suma de Santo Tomás. Él dio sus clases regulares y también las lecturas extraordinarias de una gran erudición, claridad y precisión orientado en esa suma. Se transformaron en un punto de referencia, fueron copiados y debatidos. De Soto y Cano, como dos autores de muchísima influencia, lo presentaron como su maestro y construyeron líneas de autoridad que corrían desde Santo Tomás pasando por Vitoria a sí mismo. Eso también es importante, la creación de escuela. Si Cano dice, miren, Vitoria trató de esta forma a Santo Tomás, yo lo voy a tratar así a Vitoria. ¿Qué hace? Hace una línea de Santo Tomás, Vitoria a sí mismo, que también es una forma de construir autoridad y cohesión. Además, en varias de sus lecciones extraordinarias, Francisco de Vitoria se ocupó de lo que se suele llamar la duda indiana, es decir, la licitud de la presencia de los españoles en el Nuevo Mundo. Digo españoles, aunque no es correcto, etcétera, pero por favor, tengan en consideración. Las respectivas lecturas sobre la potestad civil, los indios y la guerra justa son conocidísimas y han sido escritas muchas veces y no quiero entrar en los detalles. Obviamente, sus reelecciones no solamente causaron debates intensos dentro de la comunidad dominica, sino también en la élite política. Más aún, sus reelecciones, impresos después de su muerte, fueron leídos, usados, citados y transformados en los siglos posteriores. Ya cuando la Escuela de Salamanca como tal dejó de existir y muchas de las obras de la teología moral y su casuística habían caído en un olvido o más aún en un desprecio por parte de los pensadores de la Ilustración, las reflexiones de Francisco de Vitoria seguían siendo presentes en los debates. Grocio, Pufendorf, Locke, Kant y hasta algunos intelectuales de las naciones latinoamericanas, como en Argentina, invocaron las enseñanzas de, por ejemplo, Francisco Suárez para la independencia argentina.
en temas como retroversión, etcétera, del poder. Todos lo saben mejor que los argentinos acá. Esta construcción de la imagen de Francisco Vitoria como fundador y centro de la escuela siguió. A fines del siglo XIX, en 1889, Eduardo Hinojosa y Naveros, considerado por muchos el padre, o por lo menos una figura clave de la historiografía jurídica española, al ser incorporado en la Real Academia de Historia, leyó un discurso aquí en Madrid intitulado Francisco Vitoria y sus escritos jurídicos. Le contestó nadie menos que Marcelino Menéndez y Pelayo, con discurso en la Academia, también acerca de ese tema. Y si uno ve estos, como alemán, permítanme el comentario que ellos fueron muy inspirados por la escuela histórica alemana. Así, de alguna forma, Alemania ayudó al redescubrimiento de Francisco Vitoria. Este redescubrimiento no fue limitado a España. En estos mismos años, destacados juristas dedicados al derecho internacional público se dedicaron a él, Ernest Nies, Camilo, el ya mencionado, García Treyes, James Brown Scott, etc. Y acá tenemos con Ignacio un experto en ese renacimiento y por eso no voy a ir en más detalles. Todo eso y muchos otros factores han aumentado el interés general en Francisco de Vitoria y la identificación de la escuela con su obra, tanto como la identificación de la Escuela Salamanca con la reflexión sobre el derecho internacional público. Finalmente, desde hace 2 décadas, con lo que algunos suelen llamar el historical turn en los estudios del derecho internacional público, y debido a investigadores como Martí Koskenniemi, se ha afirmado esa tendencia a mirar el derecho internacional público a partir de una perspectiva de los Critical Legal Studies. Esto también usted ya lo mencionó en su revisión del libro, donde está muy presente esa perspectiva. Por eso también voy a saltar un poco y no hablar demasiado de eso. Como alemán, y sabiendo que mi anfitrión es un estudioso de la obra de Carl Schmitt, obviamente no puedo dejar de mencionar en este contexto su Nomos de la Tierra, publicado después de la Segunda Guerra Mundial, donde Schmitt se ocupa de Francisco Vitoria dentro de la construcción de su Ius Publicum europeo, y debido al gran auge de los estudios sobre Carl Schmitt, Francisco Vitoria también ahora entra a muchos discursos como consecuencia de la entrada no poco problemática de Carl Schmitt en los debates. Si me permiten, y Carl Schmitt, además, Ignacio lo sabe mucho mejor que yo, Carl Schmitt ha formado centralmente las estructuras de la historia del derecho internacional público hasta fin de los hasta los 80 más o menos, con las épocas de Horace Greve y otros. Bueno, si me permiten hacer un comentario personal y sin ser experto en Vitoria, creo que ha llegado el tiempo para usar los resultados de la revisión crítica de la historiografía para hacernos algunas preguntas: ¿qué efecto esta revisión debería tener sobre nuestra investigación? Descontando las polémicas políticas y las lecturas anacronísticas, que no me convence nada en Orford, y eso es muy lindo, pero no tiene nada histórico y no me interesa, y sin ánimo de quitar nada a la figura de Francisco Vitoria, creo que tendríamos que preguntarnos: ¿es cierto que todo empezó con Francisco Vitoria? ¿Estamos leyendo las obras de la Escuela de Salamanca con la debida atención para el hecho que se trata de teólogos? ¿Estamos incorporando los resultados de la investigación, por ejemplo, sobre la historia de la filosofía o la historia de la teología, tan necesarias a nuestra visión de la escuela? Quizás después, en el debate a la tarde, podemos entrar un poco en detalles sobre eso. Creo que, por ejemplo, los estudios hechos sobre la obra de Domingo de Soto en los últimos años, sus teorías de dominio anteriores a las famosas reelecciones de Vitoria, podrían servir para apreciar a Vitoria no como un fundador excepcional, sino como parte de un discurso mucho más amplio. La historia de los últimos 20 años también nos da muchos elementos para entender mejor estos procesos de creación de conocimiento, y eso no para quitarle mérito, sino para salir un poco de una, digamos, historia personalizada que siempre nos lleva a esta, ¿cómo se llama?, bisagra de hagiografía por un lado o acusaciones por otro. Permítame ilustrar esto con un solo punto.
vinculado con el interés en el tema espacial que se expresa en el título de la convocatoria, la communicatio bonorum en Francisco de Vitoria. ¿Qué es esta communicatio bonorum? Lo haré muy breve. Se trata de un elemento central en la argumentación de Francisco de Vitoria acerca de la licitud de la presencia castellana en las Indias. La idea de un derecho de todos los seres humanos a circular libremente por el mundo, comerciar y predicar el Evangelio. Francisco de Vitoria desarrolla sus ideas al respecto en la reelección sobre la potestad civil y en la sobre los indios. El primer título se puede llamar el derecho de una sociedad natural y el derecho de comunicación. Este derecho a una libre comunicación ha sido uno de los puntos por los cuales tanto los admiradores como los detractores de Vitoria lo consideran como uno de los fundadores del derecho internacional público. Un derecho que intenta proteger la paz y los derechos humanos para algunos, y un derecho para un orden colonial que justifica, permite la perpetuación de estructuras asimétricas hasta el presente. Ahora bien, mirando a la tradición de la filosofía, de la teología, como a la historia del derecho, podemos ver que Francisco de Vitoria no inventó ese ius communicationes. No es una creatio ex nihilo. Ya en Cicerón podemos encontrar principios parecidos. Y sabemos que Vitoria posee un buen conocimiento de la obra de Cicerón. En su libro de Officiis, Cicerón reconoce un ius humanae societatis que dio origen a la propiedad privada a partir de distintos títulos como la ocupación, la guerra o la convención entre los seres humanos. Al mismo tiempo, Cicerón destaca que la circulación de las personas debe estar dirigida hacia el bien común, muy parecido a la idea del bonum commune omnium de Francisco de Vitoria. Obviamente, Cicerón tampoco fue el único. El mismo Santo Tomás desarrolla en su cuestión 105, no voy a ir a detalles, pensamientos muy parecidos. Estas reflexiones de Santo Tomás a su vez han sido comentados por Crockart, el maestro de Vitoria, por Cayetano, Tomás de Vío, en sus comentarios, y también por el mismo Francisco de Vitoria en sus lecturas ordinarias, donde él claramente las aprueba. Esto es solo un ejemplo que muestra que es recién a partir de la lectura de las lecciones ordinarias que podemos apreciar algunas fuentes y autoridades que Francisco de Vitoria mismo ha usado para la construcción de su argumentación en sus famosas reelecciones. Es un tema difícil porque no tenemos fuentes originales, son todas transcripciones, muchísimo de esto no está traducido, así presenta un montón de problemas, pero para eso están los investigadores. Sin duda, el mérito de Vitoria es innegable. Ha introducido estos elementos en una nueva sistemática de argumentación y además lo ha hecho en un contexto histórico muy particular. En las décadas de expansión europea, del descubrimiento de existencia de un nuevo continente, de nuevas tecnologías cosmográficas, de una nueva situación para la cristiandad. Sin duda alguna, en esas circunstancias, el derecho de comunicación y libre circulación tuvo un significado muy diferente que en los días de Cicerón. En la época del plus ultra, obviamente hablar de circulación es otra cosa que en un mundo donde se mira el Mediterráneo como la extensión máxima, básicamente, espacial de las propias palabras. En otras palabras, Vitoria tradujo los elementos que se encontraban en la tradición para una nueva época. No inventó los argumentos, pero sí los presentó en una forma y en un sistema jurídico diferente. Se apoyaba de esa forma en la ratio y en la auctoritas. Con estas pocas palabras quiero proceder al siguiente punto, la dimensión espacial de la escuela. Es un punto que ya nos va acercando a las conclusiones y a las perspectivas. El ejercicio del ius comunicaciones, es decir, la libre circulación de personas e ideas, significaba también que el mismo pensamiento desarrollado en Salamanca adquirió una nueva dimensión espacial. Lo que se enseñaba en las aulas de Salamanca no se quedó dentro de los muros de la universidad o del convento San Esteban. Debido al significado de la universidad como lugar de formación de la élite hispana, un número considerable de quienes iban a ser misioneros, obispos, miembros de las audiencias, virreyes, recibieron su formación en las aulas de Salamanca.
Trasladados al Nuevo Mundo, ellos pusieron en práctica lo que habían aprendido en su alma mater. Ellos tradujeron, en el sentido de Peter Burke, Cultural Translation, el pensamiento de la Escuela de Salamanca inmerso en nuevas realidades locales. Ellos emitieron sus opiniones sobre asuntos de la vida cotidiana, sobre los problemas de usura, la licitud de lo que se llamaba la guerra a sangre y fuego, o a cuestiones de doctrina o de fe. En otras palabras, los discípulos hicieron precisamente lo que se hacía en Salamanca. Razonaron con una particular percepción de qué es la ratio, apoyados en el sistema teológico y en las autoridades, buscaron soluciones para problemas prácticos que amenazaban a la salvación de las almas de los fieles. De alguna forma, la práctica que los misioneros o obispos aprendieron en Salamanca lo ejercieron luego en Asia y América. Esto me parece muy importante, entender la Escuela de Salamanca a partir de esta dimensión práctica que le permite su extensión global. Para dar otra vez un solo ejemplo de este proceso de expansión especial o de presencia global de la escuela, me limito a un caso de México, sin haber sabido de su intensa relación con México. Un caso celebrado, un caso importante, que es el Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1585, considerado de un significado trascendental para la sociedad novohispana. Quizás piensan, bueno, un concilio de la Iglesia de 1585, pero tienen que pensar que todas las decisiones importantes políticas del momento fueron decididas en ese concilio y las normas dictadas en el concilio estaban vigentes hasta el siglo XIX y tenían una gran presencia. Además, el arzobispo en ese momento era el virrey también de Nueva España, y estamos hablando en espacio de América del Norte hasta principio de América del Sur. En el concilio provincial, un total de 7 de los 9 obispos, el mismo virrey, el consultor teológico y el secretario del concilio habían obtenido su formación de Salamanca. 7 de 9 obispos. Sus deliberaciones del concilio, editados en los últimos años por un grupo de estudiosos de Michoacán, que hace muchos años traje a Buenos Aires, a la UCA, testimonian la formación que los padres conciliares y sus consultores habían recibido en Salamanca. Uno de los asuntos más importantes que ellos trataron fue la guerra llamada de los chichimecas, que son un grupo de tribus indígenas o pueblos indígenas que vivían en esa zona y que hoy se llama incorrectamente, como debo decir, los chichimecas. El problema era que estos chichimecas, como ven en ese gráfico, tenían su extensión en una zona que era clave para toda la economía imperial, porque era el camino entre las minas de oro, de plata de Zacatecas hacia México y desde ahí hacia los 2 puertos, Veracruz y Acapulco. Así causaron un enorme problema y por eso era, digamos, la guerra más sangrienta, yo creo, de la conquista, de larga duración durante el XVI. Hubo asalto a los transportes, muchas vidas perdidas, y se preguntaron los padres conciliares, ¿era lícito hacer guerra a sangre y fuego, como se decía entonces? Ellos se dedicaron a esta cuestión con detenimiento, apoyándose en los mismos métodos de argumentación. Así, no puedo entrar en detalles, pero si vemos las deliberaciones que están haciendo, podría ser un tratado de Salamanca, una relectio en San Esteban, con ciertas diferencias, porque por supuesto citaron distintos autores, algunos mexicanos, egresados como Lanzo de Veracruz y otros, formados y que enseñaron en México. Ahora,
Más o menos lo mismo podemos observar también en Lima, en el Tercer Concilio Provincial Limense. Lo podemos ver cuando un obispo de México se traslada, Domingo de Salazar, a las Filipinas. Y lo podemos incluso ver, el año pasado estuve un poco en Taiwán, donde hubo una cierta fugaz presencia española en tratados y escritos de dominicos en Taiwán que opinaron sobre las mismas preguntas que se formulaban en Salamanca. Con estas preguntas tocamos un tema muy controvertido, entonces. ¿Qué es la Escuela de Salamanca? ¿Se limita a Salamanca o no se limita a Salamanca? Es un tema muy controvertido y mirando al reloj no quiero indagar demasiado en eso, porque básicamente hay una discusión entre los teólogos y los historiadores de la universidad son solamente teólogos de una cierta orientación tomista que han enseñado y estudiado en Salamanca, que son los realmente miembros de la Escuela de Salamanca. Eso es la versión más, digamos, cerrada. Después hay una muy abierta que dice, bueno, son parte de un pensamiento hispánico, pensamiento escolástico. Eso es muy amplio. Pero yo creo que lo que a mí me interesa, de alguna forma, acá ven una definición de Belda-Plans, que es bastante, digamos, cerrado en su concepción de la escuela. Pero lo que a mí me interesa mucho es cómo podemos comprender Salamanca como un fenómeno global. Y eso me interesa por muchas razones. Una de las razones es que hoy en día tengo que empezar a entender mejor cómo se construyen normativas transnacionales, normativas no estatales, que son acogidos por la práctica de los autores. Creo que los que practican un poco de derecho saben muy bien a qué me refiero. Y esa normativa transnacional, digamos, es la realidad de la normativa, digamos, casi históricamente la normalidad, y siempre acompañaba el derecho estatal. Y es una normativa, ese pensamiento de Escuela de Salamanca, esas prácticas normativas que se extienden sobre, digamos, el globo a partir del siglo XVI, y que de alguna forma tenemos que empezar a comprender en su juego entre ser una, digamos, concretización de lo que se aprendió en Salamanca, pero también, obviamente, como una práctica original de los lugares que tiene que ser vistos no a partir de nuestras percepciones europeas, sino mirando al hecho de que son reactualizaciones de una técnica, de un saber, bajo circunstancias muy particulares. En el fondo, lo que acá se repite es ese debate que entre los comparative law, derechos, juristas de derecho comparado, se lleva a cabo siempre bajo la lema ¿qué es legal culture?, si se puede definir una legal culture o qué son legal traditions. Y yo creo que la Escuela de Salamanca tiene mucho para hacernos reflexionar sobre factores que pueden servir para caracterizar un fenómeno más allá de un lugar físico donde fue inventado. Son ciertas ideas teológicas, filosóficas, son autoridades, son convenciones en el sentido de la Escuela Sociológica Francesa, las convenciones, que ha hecho un muy buen trabajo sobre el análisis de estos. Es un lenguaje particular, son estructuras discursivas y mecanismos de creación de escuela, son un hábitos común que puede provenir de la situación de siempre tener que dar sus opiniones. Son los condicionamientos de la traducción de lo aprendido a realidades locales. Estos son solamente algunos factores a los cuales podrían y deberían agregarse muchos otros. Lo que ahora quisiera hacer para llegar al fin es presentar algunas perspectivas de investigación. ¿Qué serían algunas perspectivas que a mí me parece importante? Primero, creo que se desprende, o traté de ya como anticipar mucho en las palabras que di. Creo que primero es muy importante que ampliemos el elenco de las fuentes. No podemos mirar solamente a las reelecciones de Vitoria, y además no solamente podemos mirar a Vitoria, sino a los autores que formaron una red de comunicación de la cual Vitoria fue una parte muy importante, pero una parte.
Segundo, me parece importantísimo integrar en este contexto otras obras que no pertenecen a la Escuela de Salamanca. La literatura jurídica de la época, tratados de teología moral, la Summa Confessorum, la Summa Angelica, la Silvestrina, Cayetano, etcétera, etcétera. Tercero, creo que hay que abrirse para la literatura pragmática, que especialmente la tradición alemana siempre hemos visto con un cierto desdén, porque si no podemos usarlo para pensamiento sistemático y dogmático, no nos interesaba, pero la práctica es realmente decisivo, no solamente en términos históricos, sino por la misma concepción práctica de la teología que estaba detrás. Y creo que también tenemos que estar muy atentos, eso lo vemos mucho más en el trabajo cotidiano que estamos haciendo, a la evolución de los textos. Tenemos que estar conscientes de que, por ejemplo, de Soto se publicaron solo en el siglo XVI más de 30 ediciones y no son los mismos libros. Hay muchas variantes. De Martín de Azpilicueta sabemos ahora que hay más de 90 ediciones. Muchos de ellos trabajados por él mismo. Y estamos, por ejemplo, teniendo un proyecto de investigación que justo está reconstruyendo cómo impactó la correspondencia que tenía Azpilicueta con su sobrino y sus discípulos que formaban parte de la primera misión portuguesa a Brasil, y cómo él incorporó en los cambios de su texto las novedades que le llegaban. Por ejemplo, el problema de si o no se puede usar un traductor en la confesión apareció cuando sus discípulos le escribieron: tenemos un problema, no nos entendimos con ellos. Y ¿puede haber un traductor en la confesión? Bueno, son estos temas que se incorporan, y en Frankfurt hemos desarrollado un proyecto, y no es ahora ¿cómo se llama?, el commercial en que hago, sino para informarles de esto. Hemos desarrollado un proyecto que es bastante grande, que lo estamos llevando a cabo con financiación de la Academia de Ciencias de Alemania y con la universidad, donde tratamos de digitalizar y hacer transcripción completa de 120 textos, entre ellos distintos grupos, como dije, y formar un diccionario en base a esto. Y el primer texto que vamos a presentar en público el 9 de mayo es el Confesionario de Francisco de Vitoria, y al final los textos van a estar visibles como una imagen, pero también en una transcripción, y lo importante es que nuestro fin es que se pueda hacer búsquedas y usar las herramientas que nos dan los Digital Humanities para reconstruir las diferencias entre los textos, y también reconstruir algo como campos semánticos y cambios en la semántica. Y con eso esperamos poder reconstruir esa comunidad discursiva de Salamanca más allá de sus exponentes tan importantes. Y como siempre, hablé un poco demasiado, les agradezco por la paciencia y la atención. Muchas gracias. Muy bien.